Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos viendo el libro Desarrollo en Swift Explorations. Hoy vamos a ver tipos de datos. Vamos a estar construyendo un programa para calcular la circunferencia de un círculo y vamos a estar aprendiendo cómo los tipos de datos son utilizados para distinguir diferentes tipos de valores y que cada valor utilizado en un programa tiene un tipo de dato. Vamos a ver cómo Swift se asegura que los tipos de datos están utilizados correctamente y cómo Swift intenta inferir o darse cuenta de qué tipo de dato es el valor. Veamos, aquí nos dice que todo lo que está alrededor tuyo es un tipo de algo. Las personas dividimos a las cosas en tipos o clasificaciones basados en características y capacidades que definimos para poder entender una cosa al lado de la otra. Vos sabés lo que es un lápiz, sabés qué podés hacer con él y cuándo utilizar un lápiz en lugar de utilizar una virome. En este video vamos a aprender que los valores en tus programas también caen en estas clasificaciones que afectan a qué es lo que pueden hacer y para qué los estarías utilizando. Entonces, vamos a abrir el archivo types.playground y veamos un poco de qué se trata. En la vida real, utilizar el tipo de objeto correcto es muy importante. Si estás jugando al tenis, es importante utilizar la pelota en lugar de cualquier otra cosa, como por ejemplo un huevo. Por otro lado, tener una docena de pelotas de tenis no sirve de nada si estás tratando de hacer un omelette. Diferentes tipos de cosas tienen diferentes propiedades y comportamientos. Una pelota de tenis está llena de aire y rebota si la tiras al piso. Un huevo está lleno de clara y yema y se rompe si es que lo tiras. En programación, los tipos de datos funcionan muy parecido a eso. Por ejemplo, ya utilizamos un tipo de datos llamado string para trabajar con caracteres y texto. Los strings tienen propiedades y comportamientos específicos para ese propósito. Vamos a aprender un poco de tipos. En Swift, cada valor tiene un tipo. Como los tipos de cosas de todos los días, cada tipo en Swift tiene su propio conjunto de propiedades y comportamientos. Hasta ahora conocemos dos tipos de datos, de valores. Strings como hello o Wimbledon, que son estas palabras entre comillas, y números como 101 y -10. Por ejemplo, aquí tenemos un string en una constante que dice I am a string, yo soy un string, un texto entre comillas. Y let number, un número, es igual a 12. También vemos que estos tipos se comportan de forma diferente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si es que tratamos de sumar estos dos datos como está aquí mostrándose? 1 más 1 es igual a 2. Vemos que es 2. String 1 más string 1 los estamos concatenando, juntando. Entonces da 11 y es un string 11, no el número 11. Entonces, convenientemente, el tipo de dato de string en Swift es string. Ahora, el nombre del tipo de dato de número lo vamos a ver como, hasta ahora, lo escribimos hasta ahora, int, que es la abreviación de integer o entero, un número entero, sin decimales. Un int puede ser un número positivo, un número negativo o 0. Hasta ahora vimos estos dos tipos de datos, pero ya van a venir más. Aprender cómo utilizar estos tipos diferentes de datos y hasta poder crear nuevos tipos de datos tuyos es una gran parte de aprender a programar. Imaginen tener una caja de herramientas con una llave inglesa, un destornillador, alicates, un martillo. Cada tipo de herramienta es buena para ciertas tareas y no sirve mucho para otras. Cada vez que aprendas a utilizar un nuevo tipo de datos en Swift, vas a estar agregando una herramienta a tu caja de herramientas para poder programar. Vamos a pensar en tu remera favorita y sigamos a la siguiente página. Si imaginamos en nuestra remera favorita, probablemente no sea una banana. Y esto que acabamos de leer no tiene sentido. Una banana no es una remera. Por otro lado, si es que pensás en tu fruta favorita, puede ser una banana, una manzana u otra cosa. Y ciertamente va a ser otro tipo de fruta. Cuando la gente nombra algo, como por ejemplo fruta favorita, el nombre usualmente está conectado a ese tipo de cosa en particular. La idea de fruta favorita solo tiene sentido si es que está conectado a un tipo de fruta. Realmente no tendría sentido conectar esa idea con una llave inglesa o astronomía. Tu cerebro hace un trabajo espectacular asegurándose que los nombres se conecten correctamente con el tipo de cosa que estamos pensando. De una forma similar, Swift se ocupa de conocer cuál es el tipo de valor asociado con las constantes y las variables. Y se asegura de que no hagas una conexión accidental de pensar que un valor es una banana cuando en realidad se supone que tiene que ser una remera.
Tipos y variables. La primera vez que asignas un valor a una variable, el tipo de variable automáticamente se convierte en el tipo del valor. Desde ese momento, Swift conoce el tipo de la variable y se ocupa de que no asignes de forma accidental un valor de otro tipo diferente de dato en esta variable. Por ejemplo, aquí tenemos la variable de cosa favorita, que son los bigotes de un gatito, que es un string, y aquí dice, descomentemos la siguiente línea, que es para poder cambiar el valor, pero por un número, por un int, y nos da error. Vamos a ver un error que dice, no puedo asignar un valor int a un tipo de dato string. Y esto es importante. El valor de la variable puede cambiar, pero el tipo de la variable no puede cambiar. Esta regla nos ayuda a evitar errores y confusión dentro del código. O sea, podríamos pasarlo si es que nuestra otra cosa, en vez de ser 42, el entero, sea un string que sea, por ejemplo, un libro, por dar una idea. Y ahí sí nos deja cambiarlo. ¿Sí? Vamos a ver de qué otra forma Swift nos puede ayudar a tener esta seguridad con los datos. Ya vimos que tratar de asignar un valor con un tipo de dato diferente a una variable causa un error. De hecho, Swift no nos permite escribir código que use los tipos de forma incorrecta o inesperada. Esto es llamado type safety y nos previene de hacer cualquier tipo de errores en nuestro código. Otra forma de type safety puede ocurrir si es que estás tratando de sumar valores de diferente tipo. Vamos a descomentar el código que está aquí, por ejemplo, banana string más entero 1. Fíjense lo que hace. Descomentamos solo 1 para ver y dice que la respuesta va a ser 1. Se convierte a un entero 1, ni siquiera es un string, porque si no tendría que tener comillas. Vamos a comentar de vuelta y descomentar este 2 más string 2. Y aquí no suma, se convierte en 4. Van a ver que el playground aquí dice que vamos a ver errores como binary operator plus cannot be applied to a parent type string and int. O sea, lo que está diciendo es que no podemos utilizar el más para poder sumar operadores de tipo string e int. Nosotros vimos que en realidad cuando estábamos queriendo hacer el string a la izquierda y agregar un entero, convertía al entero, como que desestimaba directamente el string. Y haciendo un número más un número dentro de un string, lo convierte en entero y ahí los puede sumar. Esto es algo que ahora debe ser nuevo en Swift para el momento en que se escribió esta documentación. Y aunque no nos tire un error, sepan que esto genera errores porque da resultados que no estábamos esperando. Está bien, el número lo puede convertir en un entero y lo suma, pero aquí tenemos un string con una palabra y la desestima para tomarlo de otro valor. No es lo que estábamos esperando. ¿Cómo puede ser que banana más 1 sea igual a 1? Eso en la realidad no está bien. Pero estas son formas de poder salvar a nuestro código en lugar de estar generando más errores. Vamos a ver qué más podemos aprender. Cuando estamos escribiendo un valor en código, como por ejemplo el entero 42 o el string hello, se conoce como literal. Un literal es la forma más simple de expresión. Ya es en sí un valor que no necesita más evaluación. A diferencia de una expresión matemática que está escrita con los operadores de suma o de multiplicación, por ejemplo. Swift asume sobre qué tipo de literales estás queriendo utilizar. Por ejemplo, cualquier valor entre comillas va a ser tratado como un string y un número entero va a ser tratado como un int. Si invitas a algunos amigos a la playa y ellos se juntan con vos usando ropa de playa, con esa pista vas a inferir que van a querer saltar al agua. De la misma forma, Swift utiliza el contexto o estas pistas de contexto en el código para poder inferir cuál es el tipo de dato que algo es. En inglés esto es llamado type inference o inferir el tipo de dato. Aquí hay otro tipo común de dato que puede ser inferido. Ya sabemos que los números enteros son inferidos como tipos de datos int, pero si es que vos escribís un número con una parte decimal, va a ser inferido como un tipo de dato double. Fíjense, dice, siempre podemos ver cuál es el tipo de dato de Swift que está siendo inferido apretando la tecla Option y haciendo clic en el identificador, en el nombre de la variable o la constante. Aquí nos muestra una imagen, pero vamos a hacer la prueba con Option y clic. Y me dice que este tipo de dato es un int, un entero. Pero si es que hago Option, clic en este otro número, me dice que es un double, porque es 3.2 o 3,2 en castellano. Los decimales en programación siempre se usan en formato inglés, es 3.2. Y aquí nos da un experimento que dicen, traten de hacer un cálculo con las constantes part number y whole number. Por ejemplo, hacer una suma entre ellos. Y veamos qué error nos aparece. Vamos a ver de hacer part number más whole number. Y nos aparece el error de que el operador más o suma
no puede ser utilizado para los operadores double e int. Como no es el mismo tipo de datos, Swift no puede hacer operaciones matemáticas. No podemos mezclar, por ejemplo, un double con un int. Los dos tienen que ser double o los dos tienen que ser int. Y nos dice, ¿cómo podríamos cambiarlo para que los dos sean decimales, así la suma es posible? La forma para que siga siendo un 2 es 2.0. 2.0 lo convierte ahora en un double. Fíjense que está cambiando. Yo me fijo y ahora es double, no int. Y al sumarlo me deja ser 5.2. Tenían que ser los dos double, sigue siendo un 2, pero es 2.0 en este caso. Vamos a seguir viendo. Los literales o literals no son la única forma de poder crear una nueva constante o variable. Realizar una asignación. Para realizar una asignación tenemos a la izquierda, que es lo que vamos a estar asignando a, y tenemos algo a la derecha, que es el valor que está siendo asignado. Por ejemplo, tenemos la constante left hand side es igual al valor de esta otra variable o constante right hand side. Esta constante ya tiene un tipo de dato porque ya existe. La nueva constante que aquí estamos definiendo va a inferir el tipo de dato de esta variable y se la va a asignar a sí mismo aparte del valor. Entonces va a tener el mismo tipo de dato. Fíjense que el tipo de dato de string es string y el tipo de dato de another string también es string. Y lo sabe porque infiere cuál es el tipo de dato de la constante que está asignando. ¿Qué pasa ahora si es que cambiamos este 42 string a un 42 entero? Van a ver que el número ahora hace que la constante sea int y este otro another string también sea int porque utiliza el tipo de dato de la variable anterior. Aquí nos dice que si es que Swift no puede ver cuál es el tipo de algo, nos lo va a hacer saber. Aquí el experimento es descomentar este let mystery constant, constante misteriosa, y van a ver que genera un error que dice type annotation missing in pattern. O sea, no sabe, o sea, es una constante, porque es let de nombre mystery constant, pero no tiene ningún valor, no hay ningún igual, no hay ninguna asignación. Y dice, no sé qué tipo de dato es esta constante. Vamos a comentarlo nuevamente. Y vemos que aquí dice que en algunos casos, si es que no queremos que Swift infiera cuál es el tipo de dato que vamos a estar utilizando, le podemos dar un poco de información extra llamado type annotation. Esto es decirle a Swift exactamente cuál es el tipo de datos que queremos utilizar. La forma de utilizar este type annotation es poner a la derecha del nombre de la constante o la variable separado con un dos puntos y ahí ponemos cuál es el tipo de dato. Antes habíamos puesto 2.0 para que Swift asuma que era un double. Aquí estamos poniendo un entero, un int, que es 20, pero al decirle que el tipo de dato, el type annotation es double, lo va a convertir en un double. Y fíjense, si es que nos fijamos, es un double. Este otro es 0.5, es un double, que dice, como dice el nombre de la variable, de la constante, inferred double, o sea, está infiriendo Swift que es un valor double. Y ahora que lo queremos multiplicar, se puede hacer, ya que los dos son del mismo tipo de datos. Aquí hay una buena pregunta que yo también me hice cuando empecé a aprender programación. Es, ¿de dónde vienen estos tipos de datos? Swift ya viene con algunos tipos de datos construidos internamente que representan los bloques fundacionales o básicos para poder construir programas. A lo largo de todos estos videos ya pasaste mucho tiempo utilizando strings e ints, pero hay muchos más. Todos ellos son parte de la Swift Standard Library, la librería estándar de Swift. Todos los lenguajes de programación tienen algo similar, que es el conjunto de capacidades básicas requeridas para poder realizar tareas fundamentales de programación. Vamos a ver qué otros tipos de datos hay. Aquí hay algunos otros y no se preocupen ahora de qué es lo que hacen o cómo es que funcionan, pero si quieren traten de adivinarlo. Vamos a ver que están los tipos array, dictionary, set, sequence, error y bool. Vean que cada uno de los nombres de los tipos de datos comienzan con una letra mayúscula. Y aquí no lo estamos viendo, pero si es que llegan a ser múltiples palabras, la primera letra de cada una de esas palabras también va a estar en mayúscula. Esto es un poco diferente a las reglas para nombrar constantes, variables y funciones, las cuales comienzan con la primera letra en minúscula. Y la diferencia está hecha a propósito. Ya que los nombres de los tipos de datos comienzan con una letra mayúscula, es más fácil de poder darse cuenta y diferenciar estos nombres con los nombres de funciones, variables y constantes. Ambos utilizan camel case, pero los tipos utilizan upper camel case, o sea que empiezan con una mayúscula,
a diferencia de lower camel case, que es que empiecen con una minúscula. Aquí hay un experimento de cómo poder practicar esto de upper camel case y lower camel case, que es que imagínense algunos tipos de datos propios, totalmente inventados, y vean cómo es que se escriben en upper camel case. Aquí tenemos unos ejemplos como training shoe o racing bike. Fíjense que está con camel case, o sea, la primera letra es mayúscula, pero como es la primera también empieza con mayúscula, es upper camel case. Todavía hay más tipos de datos. Vamos a seguir viendo sobre ello más adelante. Más allá de la Standard Library. Los programadores también podemos crear nuestros propios tipos de datos, combinando o agregando a los tipos de datos y sus capacidades de las cuales están en la Standard Library. A lo largo del libro, más adelante, vamos a estar creando nuestros propios tipos de datos. Acá en el experimento dice que tomemos los tipos de datos que creamos de forma ficcional en la página anterior e imaginamos cuáles podrían ser los valores que podrían estar guardados allí. Por ejemplo, training shoe podría ser un int, un número entero, para el talle de la zapatilla, un string para la marca, un tipo de dato date o fecha para la fecha de lanzamiento de este producto y otro int podríamos utilizarlo para el precio en dólares. Los tipos y capacidades de datos pueden ser agrupados juntos en colecciones llamados frameworks o librerías. Cuando estás creando aplicaciones, puedes pedir prestados de estos frameworks que ya están incluidos dentro de Xcode. Un framework que es muy importante y se va a utilizar mucho para Swift y iOS es el Framework Foundation. El Framework Foundation nos presenta un montón de tipos de datos utilizados para poder representar cosas más específicas que solamente strings y números que están dentro de la Swift Standard Library. Por ejemplo, están los tipos para fechas, distancias y archivos en la computadora. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos frameworks no están agregados automáticamente a nuestros programas, porque capaz no los necesitas y no hay que agregar cosas cuando no es necesario. Si estos frameworks extras estuviesen siempre agregados, sería como si estuviese llevando todas las cosas que tenemos en un viaje rápido al centro comercial, y no es necesario. Veamos un poco sobre frameworks. Para poder utilizar un framework en nuestro programa, tenemos que importarlo. Y aquí fíjense que resalta la palabra import. Y esto se hace de esta forma: import foundation. Aquí es donde estamos importando o trayendo para poder utilizar el framework foundation. Y uno de los tipos que tenemos disponibles ahora es date o fecha, que representa un momento específico en el tiempo. Para poder crear una fecha o un tipo de dato date que representa el ahora en este momento, simplemente tenemos que hacer date y abrir y cerrar paréntesis. Es como si llamásemos a una función, pero como es un tipo de dato, lo llamamos con mayúscula. Entonces, let today, o sea, hoy igual a date. Y fíjense que aparece la fecha aquí al lado, junto con la hora. A diferencia de los strings y números, no hay una forma de poder crear una fecha desde un valor literal. Si es que nosotros quitamos o comentamos el import foundation, van a ver que date no funciona, no se encuentra. No encuentro date dentro del scope. El scope es el lugar de trabajo que estamos ahora, en este caso, este programa. Entonces vamos a volver a importarlo y vuelve a funcionar. Y si es que queremos hacer cosas como date más 10, fíjense qué es lo que pasa. Como vemos, no pasa nada. Pero si es que, ¿qué es lo que sucede si es que yo quiero agregarle un número mucho más grande? Vamos a ver cómo es que lo afecta. Y fíjense que ahora cambió la hora. Si es que le agrego un número más grande, me cambió hasta la fecha. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede si es que yo le resto este número también grande? Se fue muy para atrás. Vamos a ver. Ahí está. Con este número estoy volviendo hacia atrás. Fíjense que lo que estamos haciendo es quitándole segundos. Ya vamos a ver date en otro momento para poder entender mucho más, pero fíjense que no es tan simple de utilizar. Hagamos un resumen de lo que vimos hoy. Cada constante o variable que usamos en Swift tiene un tipo de dato. Para las variables, el valor puede cambiar, pero el tipo no puede cambiar. Los tipos de datos describen qué es ese valor, qué es lo que puede hacer ese valor y dónde podemos utilizar ese valor. Cada línea de código que escribís está verificada para poder prevenir que utilicemos el tipo de dato incorrecto. Swift puede inferir el tipo de dato de una constante o una variable por el valor que le estamos asignando. Podemos especificar explícitamente el tipo de una constante o una variable utilizando type annotation. ¿Se acuerdan del 2 puntos y el tipo de dato? Vamos a practicar un poco qué es lo que hicimos, qué es lo que aprendimos hasta hoy. El ejercicio es de círculos. La circunferencia de un círculo, que es la distancia alrededor del borde,
puede ser encontrada multiplicando el diámetro de ese círculo, que es la distancia si cortamos a la mitad, por el valor pi, que es un valor matemático muy utilizado. Aquí tenemos una constante aproximada del valor de pi. Y el ejercicio nos dice que tenemos que crear un programa que calcula la circunferencia de un círculo con un diámetro de 2. Entonces vamos a crear una constante que tenga el diámetro con el valor 2. Tenemos pi arriba y queremos saber la circunferencia va a ser diámetro por pi. ¿Sí? Vean que tenemos un error. ¿Recuerdan por qué es? Está diciendo que no podemos utilizar el operador matemático multiplicación, aquí se escribe asterisco, entre un int y un double. Entonces podemos hacer dos cosas. Aquí está infiriendo que es un int. Entonces podríamos hacer .0 para que se convierta en un double y funcione, o lo dejamos que sea 2, pero le decimos de forma explícita con type annotation que va a ser una variable de tipo double. Y ahí funciona de vuelta. ¿Qué les pareció? Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado lo que vimos. Estamos viendo más detalles de la programación con Swift. Si les gustó, denme un me gusta, compártanlo con sus amigos. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse y hagan clic en la campanita para saber cuando es que hay nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.